Hola niños y niñas de segundo básico, en este video vamos a comenzar una nueva unidad, la unidad 3. En esta unidad vamos a aprender muchas cosas distintas. Primero vamos a medir y comparar longitudes. Vamos a identificar la posición de las cosas. Vamos a conocer figuras 2D y 3D y al final vamos a multiplicar. Pero en esta clase solamente vamos a medir y comparar longitudes usando medidas no estándar. Para esto tienes que tener algunos materiales a mano: tu texto escolar de matemáticas, el cuaderno de actividades, tu estuche o lápiz y goma y este set de cintas para jugar. ¿Estás listo? Vamos a comenzar. La ruta de la clase es: primero vamos a saber qué es longitud. Luego vamos a aprender a cómo comparar longitudes. Trabajaremos en el cuaderno de actividades y para cerrar vamos a autoevaluarnos con el semáforo. Para comenzar, ¿qué es longitud? ¿Has escuchado hablar de esta palabra? ¿Imaginas qué podría ser la longitud de las cosas? Tienes 15 segundos para pensar. La longitud se refiere a la medida del largo, ancho y alto de las cosas. Por ejemplo, en una cajita de leche tenemos el alto, el largo y el ancho. Las tres dimensiones son longitudes. Para entender mejor qué es la longitud y cómo la vamos a comparar, les voy a presentar un juego. Se llama el cachipún longitud y tiene las siguientes reglas. En el cachipún longitud debes tener un set de cintas de tres tipos. La roja es de una longitud más pequeña, la amarilla es de una longitud mediana y la verde es de una longitud más larga. Con estos pedacitos formarás una gran cinta y luego van a comparar cuál es la más larga. Para esto van a jugar en parejas al cachipún. Si ganan con piedra, les tocará agregar a su cinta un pedacito rojo. Si ganas con tijeras, te tocará agregar un pedacito amarillo. Y si ganas con papel, te tocará agregar un pedacito verde. Veamos un ejemplo entre Margarita y Daniel. Primero, Daniel gana con papel, así que le toca agregar un pedacito verde a su cinta. Luego, Margarita gana con tijeras, así que le toca agregar un pedacito amarillo a su cinta. Después, empatan, así que nadie coloca ningún pedacito. En la cuarta jugada gana Daniel con piedra y le toca la cinta roja. Así van jugando hasta completar 10 turnos. Luego de que el curso de Margarita y Daniel juegan un rato, obtienen algo como esto: distintas cintas en el suelo. Así que solo hay que comenzar a comparar para saber cuál es más larga. Pero hay un problema: no las pueden mover, porque si las mueven se desarman. Entonces, ¿cómo podrían comparar cuál es más larga? Tienes 15 segundos para pensar. Interesantes respuestas. Veamos. Hay algunas cintas, como la C y la D, que son fáciles de comparar, porque se nota que son diferentes y una puede decir rápidamente cuál es más larga. En este caso, la C es más larga, porque son visualmente diferentes. Hay otras cintas, como la A y la B, que también podemos compararlas fácilmente, porque están emparejadas, es decir, están ordenadas a partir de un mismo origen. De esta forma, cuando comparamos dos objetos cualquiera que están desordenados, como estos dos libros,
Solo debemos tomarlos y ordenarlos para que estén alineados en un mismo origen. Ahora, ¿cómo crees que podríamos comparar las cintas A, C y E? Fíjate que estas tres cintas no son visiblemente diferentes, porque se diferencian por poquito, pareciera que tuvieran la misma longitud. Además, tampoco están emparejadas, es decir, tampoco parten de un mismo origen, no están ordenadas. Recuerda que tampoco podemos moverlas. Entonces, volvamos a pensar, ¿cómo crees tú que podríamos comparar estas tres cintas? Te voy a dar 15 segundos para pensar. Entre tres o más elementos, siempre debemos partir comparando dos primero. Entre las cintas A y E, Adolfo y Jimena pensaron en compararlas con respecto a las baldosas. Las baldosas son los dibujos cuadrados que tenemos en el suelo. Adolfo cuenta las baldosas que abarca su cinta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y él dice, la mía es igual a 6 baldosas. Jimena hace lo mismo con la suya y cuenta 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, ella concluye que su cinta mide 5 baldosas. De esta forma, ellos pudieron comparar cuál era más larga y determinaron que la más larga era la A. Ahora vamos a comparar las otras dos cintas, es decir, la A, que es la más larga de estas dos, y la C, que es la que nos falta. Acá tenemos otro problema, porque la C ni siquiera está ordenada o alineada con las baldosas, como la A o la E. Están las dos desordenadas. Entonces, ¿cómo crees tú que podríamos comparar las dos cintas desordenadas? Vuelve a pensar en 15 segundos. Muy interesante tus propuestas. Mira, estos niños usaron la unidad de medida de un pedazo de cinta roja. Aquí lo vemos. Así empezaron a repetir esta unidad cuantas veces le cabían dentro de la cinta C. Se dieron cuenta que en la cinta C cabían 17 pedacitos de cinta roja. Hicieron lo mismo con la cinta A. Volvieron a utilizar el pedacito de cinta roja para poder compararlas. Y se dieron cuenta que en la cinta A cabían 18 pedacitos de cinta roja. Entonces, a partir de esto, se dieron cuenta que entre la cinta A y la C, la A seguía siendo la más larga. Por lo tanto, entre las cintas A, C y E, la más larga es la A. Entonces, para resumir, al comparar las longitudes debemos usar siempre la misma unidad de medida. Por ejemplo, si elijo la baldosa, quiere decir que pienso cuántas baldosas caben en ambas longitudes. Si decido usar el pedacito rojo, tengo que usar ese pedacito rojo en ambas longitudes. Puedo usar otras unidades de medida que no sea el pedacito rojo y la baldosa. Puedo usar el largo de mis manos, el ancho de mis dedos, las cuartas, los pasos para medir objetos mucho más grandes. Lo importante es que siempre utilicemos la misma unidad de medida para comparar longitudes. Sabiendo esto, entonces ahora vamos a trabajar en el cuaderno de actividades de nuestro libro de matemáticas. Vamos a ir a la página 34. En nuestra página 34 vamos a practicar el comparar las longitudes. En la actividad número 1
La instrucción dice compara y responde. Y en esta actividad tenemos 3 cintas de distintas longitudes. Fíjate que las cintas no son visiblemente diferentes ni tampoco están emparejadas, no están ordenadas a partir de un mismo origen, pero sí están divididas en la misma unidad de medida, en este caso este cuadradito que está aquí. Por lo tanto, para responder a estas dos preguntas, ¿cuál es más largo y cuál es más corto?, simplemente tenemos que contar los cuadraditos. ¿Cuál sería la más larga de estas 3 cintas? Entonces respondemos en este cuadradito la A. Puedes realizar tú la siguiente pregunta. En la actividad 2 nos preguntan cuántos cuadros miden estos lápices. Fíjate que estos lápices están vistos desde arriba, como si estuvieran sobre unas baldosas. ¿Te acuerdas lo que son las baldosas? En este caso, estas baldosas también cumplen la función de ser una unidad de medida para comparar la longitud de estos lápices. Solamente tenemos que ver cuántas baldosas caben a lo largo de estos lápices, desde la base hasta la punta. Una vez contabilizamos las baldosas, colocamos la cantidad en el rectángulo que corresponde. Por ejemplo, el lápiz A tiene 1, 2, 3, 4, 5 baldosas. Recuerda siempre que es desde la base hasta la punta del lápiz. Vamos a la actividad 3. En la actividad 3 me siguen preguntando cuál es más largo. En este caso tenemos pares de cintas que se comparan, pero que parten de un mismo origen. Son pares de cintas emparejadas. Muy bien. Y estas cintas, además de estar emparejadas, además de partir en un mismo origen, tienen la misma unidad de medida que es este cuadrito que está aquí. Por lo tanto, para saber cuál de ellas es más larga, simplemente tengo que ver su longitud y puedo comprobar si es más larga contando los cuadraditos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Por lo tanto, la de arriba es más larga. Simplemente vamos a colocar un ticket a aquella que es más larga. Puedes realizar tú la comparación en la B y en la C. Ahora que ya practicamos, los voy a desafiar a pensar. Si Margarita y Daniel juegan a distancia a través de una videollamada, ¿cómo podríamos comparar las cintas y saber cuál es más larga? Fíjate que aquí está el puesto de Margarita. Ella a través de su teléfono puede ver a Daniel, pero no puede ver la cinta de Daniel. Acá está el puesto de Daniel. Puede ver a Margarita a través de la pantalla y también lo que hace para jugar al cachipún, pero no puede ver la cinta de Margarita, puede ver la suya solamente. Entonces volvemos a pensar, ¿cómo podríamos comparar las cintas y saber cuál es más larga si no estamos de forma presencial? Tienes 15 segundos para pensar. Bueno, si no tienes la respuesta, no te preocupes, podrás seguir pensando. Dejaré esta pregunta como tarea para pensar y puedes responderla al inicio de la próxima clase. Quienes tengan una respuesta, cualquiera sea, o una propuesta, van a recibir una medalla virtual. Para terminar nuestra clase, responderán con el semáforo las siguientes 2 preguntas. La primera pregunta es: ¿entiendo qué es una longitud? Si entendieron bien y pueden explicarlo a otro compañero sin ninguna ayuda, levantan su paleta verde. Si lo entendieron y necesitan ayuda para explicarlo, levantan la paleta amarilla. Y si no entendieron nada, pueden levantar la paleta roja. La segunda y última pregunta es:
¿Entendieron cómo comparar longitudes? Lo mismo que el anterior. Levantan la paleta verde si es que lo entienden y pueden explicarlo sin ayuda. Levantan la paleta amarilla si es que necesitan ayuda para explicarlo. Y levantan la paleta roja si es que no entendieron. ¿Pusiste atención al desafío? Entonces, esa pregunta quedó de tarea para la próxima clase. Si la respondes junto a la profesora, entonces podrás ganar una medalla virtual. Bueno, espero que te haya quedado muy claro y si no, puedes preguntarnos a nuestros correos o preguntarnos en las clases virtuales. Cuídate mucho, que estés muy bien.